Entonces, ese ateísmo va a estar como demasiado estigmatizado por el mundo completo, un mundo completo en que, por ejemplo, por toda Europa la gente es católica, la gente es cristiana, protestante. Pero, ¿qué pasa durante los siglos anteriores, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, donde no hay ateísmo? Sin embargo, vemos naciones matándose en nombre de Dios. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en otra entrega de nuestros habituales programas y hoy les tenemos un super programa. Vamos a hablar de cuatro grandes intelectuales de este tiempo, conocidos como los cuatro jinetes del ateísmo. Hoy vamos a hablar un poquitito de Richard Dawkins, de Sam Harris, de Daniel Dennett y Christopher Hitchens. Así que estamos aquí, por supuesto, en compañía de mi amiga Carlita. Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, Dieguito, muy bien y muy contenta por este capítulo. Es un capítulo súper especial, un capítulo que tiene como propósito el poder divulgar sobre estos cuatro autores y el por qué nos ayuda muchísimo a la comprensión de todo el siglo XX y el siglo XXI. Es importante comprender nuestra era, comprender el avance de la religión, estos distintos procesos. Entonces, para mí ha sido un gusto poder ir aprendiendo de estos cuatro autores y organizar este programa junto a ti, Diego. Como estábamos comentando, vamos a hablar un poquitito de estos cuatro grandes autores y pensadores que con sus pensamientos fomentaron un poco el pensamiento crítico, el, digamos, cuestionamiento a la autoridad, el cuestionamiento a la religión, a la idea de Dios. Y por supuesto, bueno, también en el caso de, por ejemplo, Dawkins, Dennett, en sus aportes al ámbito científico, Dawkins desde el ámbito de la ciencia con la biología, ¿no? Explicándonos un poco cómo opera la evolución. Dennett desde el ámbito de la filosofía de la mente, explicándonos el funcionamiento del cerebro y esas cuestiones. Y por supuesto con el audaz y elocuente, digamos, forma de Hitchens y de Harris de abordar el tema del fanatismo religioso. Entonces, queridos amigos, les hablamos un poco de estos autores para que después ustedes vayan leyéndolos y adentrándose en este mundo del pensamiento crítico. Bueno, la idea es abordar cada uno en sus biografías, su formación académica como tal, los aportes, porque cada uno de ellos tiene libros muy buenísimos. Y además conferencias, debates que podemos ver en Internet. Aquellos que no manejan inglés, por ejemplo, hay canales de YouTube que se han encargado de entregar este material ya subtitulado o doblado al español. Así que magnífico. Y por último, para finalizar en esta cápsula, queremos hablar del nuevo ateísmo, ya que la idea de presentar a estos autores es que ustedes puedan conocer un proceso tan importante dentro del ateísmo y su evolución, del paso de el ateísmo moderno al nuevo ateísmo. Entonces va a ser algo súper interesante que vamos a abordar al final de esta cápsula. Podríamos comenzar con Hitchens. Christopher Hitchens, nacido en 1949, fallecido en 2011, fue un periodista, ensayista, filósofo, británico-estadounidense, ¿sí? Que nos presentó obras como Dios no es bueno, del 2007, y también nos presentó un poco el documental en el canal británico allá en 1994 llamado El Ángel del Infierno, donde Hitchens denuncia la supuesta organización benéfica de la Madre Teresa de Calcuta, donde le hicieron entrevistas a los cuidadores supuestamente de esa
organización donde se descubrieron cosas horribles. Los enfermos no tenían buenos cuidados, eh, utilizaban medicamentos prácticamente vencidos, no esterilizaban los instrumentos médicos. Y también Hitchens hizo esta denuncia de que la Madre Teresa tenía vínculos con los dictadores de ese tiempo, por ejemplo, con Jean-Claude Duvalier, que era el dictador de Haití en ese entonces. Hitchens era un feroz crítico, básicamente, de el fanatismo religioso, el autoritarismo, del pensamiento mágico y de todo lo que ocasiona la fe ciega en la sociedad. Así que su libro, Dios no es bueno, recomendadísimo, les va a gustar bastante. Y también, por supuesto, están sus debates en YouTube con apologetas que son bastante buenos también. Así que es un poco para conocer brevemente a Hitchens. Cuando hablamos y conocemos sobre Richard Dawkins, lo que yo puedo aportar es que nace el 25 de marzo de 1941. Entonces, en la actualidad, 85 años tiene Dawkins. Fuera de las frases magistrales que yo pude apuntar en los debates, en los videos que pude ver, porque tiene excelentes documentales en internet, quiero leerles lo que justamente al final del libro Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis dice sobre él, ya que la plana que está dedicada a Richard Dawkins comienza con una frase. Todos somos ateos respecto a la mayoría de dioses en los que la humanidad ha creído alguna vez. Algunos simplemente vamos un dios más allá. Antes dijiste eso. Sí, sí, excelente. Es socio de la Royal Society, fue el primer titular de la cátedra Charles Simonyi de la Universidad de Oxford para la difusión científica. Ha escrito muchos libros aclamados como El gen egoísta, El espejismo de Dios, La magia de la realidad, Escalando el monte improbable, Destejiendo el arco iris, El cuento del antepasado y evolución, El mayor espectáculo sobre la Tierra. Podemos encontrar en Internet videos tan importantes e impresionantes cuestionando las religiones, el peligro de la religión, el daño de la religión. Daniel Dennett, 1942, 2024, él fallece hace poquito. Fue un filósofo y neurocientífico, ¿verdad? Su área era la filosofía de la mente. Sus obras más cumbres, La conciencia explicada de 1991 y Romper el hechizo de 2006, dentro de estos libros nos explica un poco que la religión, ¿sí?, tiene una explicación netamente en la mente humana. Es decir, no hay nada místico fuera, sino que Dennett explica claramente que todo puede explicarse a través del mecanismo del cerebro. Lo que también nos explica un poco en su libro La conciencia explicada, donde él hace una crítica a lo que un tiempo se llamó el teatro cartesiano. Es decir, como de Descartes viene esta idea del dualismo, ¿verdad? Porque según Descartes, el alma humana se situaba en la glándula pineal. Entonces, con los conocimientos ya modernos de neurociencias que obviamente abarcó Dennett, entonces él explica que no existe ningún alma en el cuerpo humano, no existe ningún dualismo, sino todo se basa netamente en los procesos cerebrales y cognitivos que los seres humanos tenemos, ¿verdad? A nivel cerebral. Entonces es fascinante este estudio porque básicamente destruye uno de los pilares de la creencia, que es la cuestión del alma. Entonces, estos libros
son fascinantes, de una escritura muy sencilla para el que quiera abordar sobre estos temas. Así que también muy recomendado, ya para quienes gusten más de temas de la filosofía de la mente y estas áreas de las neurociencias. Dennett, excelente en ese punto. Bueno, continuamos con Sam Harris. Sam Harris tiene 59 años, entonces el más joven de estos jinetes del apocalipsis. Nace el 9 de abril de 1967 y bueno, el libro acá comienza con la frase: el presidente de los Estados Unidos ha afirmado en más de una ocasión estar en diálogo con Dios. Si dijera que habla con él a través del secador de pelo, esto precipitaría una emergencia nacional. No entiendo por qué la adición de un secador hace la afirmación más ridícula u ofensiva. Sam Harris es licenciado en filosofía por la Universidad de Stanford y llevaba, hasta ese entonces de la publicación del libro, 20 años estudiando las tradiciones religiosas orientales y occidentales, así como una variedad de disciplinas contemplativas. Actualmente, Harris está terminando el doctorado en neurociencia, no sé si ya lo habrá terminado a la fecha, me imagino que sí, en el que indaga sobre la base neuronal de la fe, la incredulidad y la incertidumbre mediante la imagen por resonancia magnética funcional. Es autor de, y aquí el primer libro es el antes y el después de este pensamiento del nuevo ateísmo: El fin de la fe, religión, terror y el futuro de la razón. Libro superventas en el New York Times y ganador en 2005 del premio PEN de no ficción. O sea, si estábamos frente a el libro que analizamos de Lee Strobel, El caso de Cristo, que había sido superventa, este también fue superventa. Y le pone un pie encima absolutamente a un libro lleno de magia, superstición, eventos sobrenaturales, como El caso de Cristo. Así que me alegro que El fin de la fe haya sido superventa y que haya sido premiado. Y bueno, cuando hablamos sobre estos 4 jinetes del apocalipsis, nosotros nos tenemos que remontar a un hito que acontece en 1989. Nosotros tenemos el 9 de noviembre de 1989 un hito que impactó a todo el mundo, o sea, nos involucró a todos, porque fue la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, una de las primeras interrogantes fue: ¿hasta aquí llega el ateísmo? O sea, esta caída representa el fin del ateísmo, porque nosotros sabemos que mediante el colapso de este bloque soviético se había eliminado el marco político y estatal que le daba este soporte firme al ateísmo. O sea, ateísmo es igual Unión Soviética. La gente podía ver en esos tiempos del siglo XX que el ateísmo era la base de un Estado, como lo era la Unión Soviética y con la fuerza y la magnitud que representaba. Sin embargo, una vez que colapsa, el ateísmo no desaparece. El ateísmo se va a adaptar y se va a adaptar a nuevas situaciones históricas. Entonces vamos a ir adelantando unos años más. Si estábamos en 1989 con la caída del muro de Berlín, va a llegar un hito que también impacta al mundo completo. El 11 de septiembre del año 2001. ¿Qué sucede ahí, Diego? Bueno, como seguramente muchos de ustedes sabrán, ocurren los atentados terroristas en Estados Unidos, en Nueva York, a las Torres Gemelas, por el grupo islámico Al-Qaeda. Entonces, bueno, este suceso, digamos, despierta este movimiento llamado nuevo ateísmo, donde ya se fomenta una militancia y una cuestión de ver a la religión como lo que es, como una superstición peligrosa, como una cuestión dañina, donde en nombre de la fe las personas llegan a hacer cosas horribles, desde atentados terroristas, básicamente,
a justificar y hacer cualquier otro tipo de atrocidad. Entonces, a partir de esto, digamos, nace este nuevo movimiento y también se desmitifica un poco esto de creer que el ateísmo es sinónimo de comunismo, de marxismo y todo eso. Sirve un poco para dejar atrás todo ese mito, ¿no? Que también es importante entenderlo. Entonces, básicamente de ahí comienza todo, porque si ustedes, por ejemplo, se fijan, los atentados ocurren en el 2001 y posteriormente Sam Harris lanza su libro en el 2004, El fin de la fe. El espejismo de Dios, Richard Dawkins, lo sacan en el 2006 y Dios no es bueno, Hitchens lo sacan en el 2007. Ahora, para aclaración breve, por supuesto que estos autores también explican con mucha elocuencia y vehemencia el absurdo de la creencia y del por qué un Dios no puede existir ni la creencia tiene fundamento. Pero ellos abordan que primero tienen que, digamos, abordar el tema de la fe, porque cuando se entiende que la fe no es algo meritorio, que la fe no es algo respetable y que la fe es dañina, entonces ahí ellos van entrando un poco para, digamos, fomentar el pensamiento racional en la gente. Excelente. Bueno, entonces, 1989 va a ser la caída del muro de Berlín, que va a marcar el fin del ateísmo moderno. ¿Por qué ateísmo moderno? Porque al encerrar el siglo XX estamos en un periodo moderno de la historia. Entonces, es el fin del ateísmo moderno, pero de corte estatal y materialista, ligado al marxismo, ligado al comunismo, ligado absolutamente a todo lo que representa la Unión Soviética. Y se abre paso a un vacío que va a dejar, pensando en que hasta ahí había llegado el ateísmo, sin esperar que el ateísmo se iba a adaptar a nuevas experiencias históricas y va a surgir este nuevo ateísmo, pero científico. O sea, el ateísmo que hoy en día tenemos, el nuevo ateísmo, es de corte científico. Y todo surge a raíz de este hito tan trágico del 11 de septiembre del 2001. ¿Qué puedo yo aportar sobre este hito tan trágico? Que una vez que el mundo estaba con esta idea de, bueno, la fe se respeta, la fe forma parte de la vida privada, cada uno tiene su fe, su creencia. En el 2001 se demostró que no era así, porque el hecho de que tú destruyes, tomas secuestrados aviones y los haces impactar donde está un montón de gente trabajando, ya tu fe no es privada. Tu fe le quitó la vida a un montón de gente. Y ese día detona para que grupos intelectuales, científicos, se den cuenta que realmente la religión mata, la religión hace daño. Y es ahí donde va a surgir esta idea de un nuevo ateísmo, o sea, este ateísmo moderno que cae con el muro de Berlín, se va a ir adaptando y va a decir, bueno, nosotros tenemos que resurgir esta idea porque ya hemos comprobado que la religión mata, la religión es dañina y ya no podemos seguir respetando esos espacios religiosos donde la vida de todos nosotros corre en riesgo. O sea, tomas un avión y si el que está sentado al lado tuyo va con un chaleco lleno de bombas, o sea, hasta ahí llegó tu vida. Entonces, vienen, tal como decía Diego, otros hitos importantes. Vamos a encontrarnos con el año 2004, o sea, 3 años después del atentado a las Torres Gemelas, con el libro de Sam Harris, donde es una crítica directa a lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Y este libro va a ser este precursor de darte cuenta, claro, con esta respuesta hay que organizarse. O sea, no podemos seguir desde lo pasivo como ateos sin movilizarnos, sin generar este ambiente militante para despertar la conciencia de las personas de que la fe sí es dañina,
La fe es un peligro, independiente que dentro de todos estos grupos religiosos hayan quizás estas personas que son pasivas y que no le hacen mal a nadie, pero en general la fe va a tener personas adeptas que son fanáticas y que esos fanáticos van a ser peligrosos. Y luego va a venir el otro hito, que es el año 2006, donde también se van a publicar dos libros muy importantes, que es El espejismo de Dios de Dawkins y Romper el hechizo de Daniel Dennett. Con esos dos libros seguimos en la misma temática. Esta respuesta y esta evidencia de que el pensar, el razonar, el estudio científico va a ser siempre mejor a la fe. La fe que no hace bien en un mundo donde la gente se está matando por fe. Y bueno, en el 2006 viene a acuñarse este término, el nuevo ateísmo. O sea, ha sufrido estos procesos desde el 2001 hacia adelante, pero en el 2006 se va a acuñar por primera vez el nuevo ateísmo. Hasta que en el año 2007, el 30 de septiembre del 2007, se reúnen justamente estos cuatro autores que ya hemos ido mencionando en Washington, en un departamento, y es ahí donde vamos a encontrar esta imagen. Esta imagen forma parte de un video que está en YouTube, que ustedes pueden ver, y es la reunión que quedó grabada, donde en esta reunión ellos se autoproclaman los cuatro jinetes del no apocalipsis. Entonces, tomando estos paralelos bíblicos, para darle un nuevo sentido, ciertas frases o expresiones que son típicas, por ejemplo, de los jinetes del apocalipsis. Entonces, ellos van a reutilizar estas frases para darle este nuevo sentido, porque ahora vamos a estar frente a jinetes que no son creyentes, que son ateos, todos muy bien preparados desde el mundo científico para demostrar el por qué el pensamiento mágico no va con la ciencia, a pesar de que a lo largo de muchos años hemos visto que están estos intentos de personas que quieren decir que la fe y la ciencia pueden coincidir, pueden ir de la mano. No, no se puede, es imposible. Y con eso me quedo con esta frase de Dawkins, donde él comenta, ¿no es mejor la verdad comprobada que la falsa esperanza? Y de hecho también me viene a la mente una frase de Christopher Hitchens. De hecho, es lo que él llamó la navaja de Hitchens, cuando él afirmaba que lo que se afirma sin pruebas se rechaza sin pruebas. Excelente. Así brutal eh, esa forma de abordar, ¿no? Y me Ujú. gusta también mucho, porque esta también es una cuestión importante, una crítica que hizo Daniel Dennett eh, con esto de criticar la religión, y cuando Dennett dice que los religiosos juegan a la carta del sentimentalismo, que es un poco ese refugio que usan los religiosos y que básicamente los hace inmune a la crítica, ¿no? Entonces, buscan ese refugio. Y lo que estos autores buscan, obviamente, no es herir susceptibilidades, pero también afrontar las cosas con la verdad desde el punto de vista científico y filosófico. No hay que olvidar que ellos eran científicos y filósofos, así que tenían, como se dice, las herramientas para poder hacer sus críticas. Por supuesto, en este pequeño espacio no vamos a poder abordar en su totalidad lo que son estos grandes autores en cuanto a sus pensamientos, sus libros, sus obras y todo eso, pero sí incentivarles un poco a que investiguen de estos autores, que lean sus libros, que lean sus críticas, que van a disfrutar bastante de esos libros. Ujú. Bueno, yo pensaba, si este nuevo ateísmo surge en este siglo XXI, a partir del 2001 en adelante,
empieza a tomar como esta forma. En el siglo XX vamos a tener todo un siglo XX marcado por este estigmatismo al ateísmo, ya que es un ateísmo moderno ligado a un Estado, ligado a un comunismo, un marxismo, marxismo-leninismo. Entonces, ese ateísmo va a estar como demasiado estigmatizado por el mundo completo, un mundo completo en que, por ejemplo, por toda Europa la gente es católica, la gente es cristiana, protestante, pero ¿qué pasa durante los siglos anteriores, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, donde no hay ateísmo? Sin embargo, vemos naciones matándose en nombre de Dios. O sea, eso no lo encuentran horrible. Frente a eso, estábamos en unos siglos donde no había una comunidad científica como la que existe ahora, que sí puede demostrar por qué el pensamiento mágico no sirve y por qué Dios no existe, o sea, Dios no es válido para la ciencia. Pero los siglos XVI al XVIII, donde vamos a tener todas estas guerras de religión por Europa y todos estos peleándose por cuál de sus doctrinas o creencias está por sobre la otra, cuál tiene más poder que el otro, los hugonotes o calvinistas, depende de dónde los estemos estudiando, católicos, protestantes, luteranos, todos ellos que van a estar matándose por su fe, generando estas matanzas a distintas personas que tienen una fe contraria, pasando por alto si son mujeres, adultos mayores o niños, o sea, ellos matan sin piedad porque simplemente, independiente de que creen en un mismo Dios, sus doctrinas son distintas y se matan por eso. Y ahí no hay ateísmo, o sea, el daño no es porque no crees, el daño es porque crees, pero crees distinto al otro. ¿Qué sucede ahí? Porque claro, tenemos al ateísmo marcado por la Unión Soviética en un siglo XX, pero el creyente que se dedica a criticar el ateísmo de la Unión Soviética no piensa en las matanzas entre creyentes del periodo moderno, del periodo medieval, las cruzadas, por ejemplo. Es que las cruzadas también son parte de la mancha del cristianismo. O sea, no vamos a poder avanzar en la historia si borramos la memoria de lo que ya pasó. Las peores desgracias, catástrofes han sido protagonizadas por gente de fe. Lo que vemos en las guerras y matanzas religiosas sí era por motivos de fe. Inclusive lo seguimos viendo hasta hoy día. De hecho, ya que citaste, por ejemplo, ese documental de Dawkins que se llama La raíz de todo mal del año 2006, él le entrevista a un musulmán que antes era judío y explica claramente que sus motivaciones son religiosas. Entonces vemos claramente una diferencia entre una cosa y la otra. Yusef al-Hattab, así se llamaba el tipo. Oye, es que yo quedé de una pieza cuando lo escuché. Bueno, respecto a lo que hablas, por ejemplo, durante la Revolución Rusa, es contra el zarismo. Y lamentablemente la Iglesia Ortodoxa estaba con el zarismo. Apoyaba a los zares, apoyaba la injusticia tremenda hacia los campesinos del periodo. Entonces, una vez acontece esta revolución rusa y hacen caer al zarismo, no es que tampoco se extermina la iglesia, porque tenemos una fuente directa de Luis Emilio Recabarren, La Rusia obrera y campesina, donde él escribe porque viaja a Moscú y visita las fábricas y visita los lugares. Y una de las cosas que él documenta 5 años después de la Revolución Rusa, él documenta que le impresiona ver que todavía hay iglesia. La diferencia es que la iglesia no está contra la revolución. La iglesia quizá no está 100% de acuerdo con lo que está pasando, pero tampoco se van contra ellos. Y los revolucionarios, en este caso los bolcheviques, tampoco es que les prohíben a la iglesia funcionar. Y una de las cosas que comenta Luis Emilio Recabarren en su obra La Rusia obrera y campesina es que la gente de la iglesia que seguía ahí funcionando
se estaba dividiendo entre sí porque se estaban dando cuenta que la revolución sí había funcionado, sí había mejorado la calidad de los ciudadanos y por ende algunos ya estaban a favor, aprobando totalmente la revolución y eso molestaba a los religiosos que no. Sin embargo, los bolcheviques no les prohibían funcionar, las iglesias estaban ahí. Entonces, a la hora de que la revolución rusa es contra la iglesia, no queda ninguna iglesia de pie, ninguna. No queda ningún religioso con vida. Entonces, eso también es importante porque hoy día se pueden decir muchas cosas, pero tenemos fuentes directas, o sea, fuentes del periodo que documentan cómo es que se estaba viviendo la revolución rusa. Entonces, también nosotros tenemos en el siglo XXI muchos mitos respecto a cómo fue la Unión Soviética, porque no fue una Unión Soviética con la intención de liquidar a todo religioso, no, era acabar con el zarismo y tomar el poder y repartir el poder. O sea, yo creo que es más sencillo de lo que la gente piensa. Y bueno, el próximo episodio va a estar dedicado a justamente este libro, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, porque la intención de este episodio era dar esta previa para que ustedes pudiesen conocer a los autores de esta obra y conocer este nuevo ateísmo del siglo XXI para que pudiesen comprender cómo es que se manejan estos procesos que son súper importantes entre siglo XX y siglo XXI. Ya la próxima semana nos vamos de lleno a analizar esta obra que forma parte de una conferencia. Entonces, nos estamos viendo la otra semana. Excelente, amigos. Bueno, esperamos les haya gustado, así que bueno, préndanse la próxima semana para una nueva edición. Adiós. Chao, amigos.